agregando a la transmisión, hermano. Sé que algunos entran y hasta ahí nomás. Porque como no es muchas veces chismes, no son pleitos, pues mucha gente no le gusta. Pero como es palabra del Señor, que les evita que estén celebrando todas estas fiestas paganas que estaban sucediendo. Y no es porque uno sea amargado, yo soy feliz, hermano. Yo vivo tranquilo, duermo tranquilo. Y mucha gente que pasa amargada porque, ay, qué Navidad más triste. Ay, que no sé qué. Si no existe la Navidad, ¿para qué están celebrando? Entonces, un niño, la humildad de un niño representa la sencillez de él. Significa, hermano, o estos dos versículos que hemos leído, significa que debemos aceptar la inspiración divina de los cristianos y dejar a un lado cualquier idea preconcebida que tengamos y que la Biblia no respalde. Debemos estar dispuestos a ser corregidos. Si un cristiano no está de acuerdo en ser corregido, déjeme decirle que está equivocado. Porque así como el padre corrige a sus hijos, así también la iglesia necesita ser corregida por la palabra del Señor. Si la Biblia dice que Santa Claus es una falsa, es una mentira y es un pecado y es idolatría, es idolatría. No lo podemos quitar. La idolatría está prohibida por Dios. Gloria a Dios. En cualquier lugar, en cualquier área en la cual estemos fallando y no vivamos según los parámetros y reglamentos de la palabra del Señor, nunca vamos a llegar a tener una actitud positiva del evangelio. ¿Para qué podemos empezar un proceso personal de cambio, que es lo que Dios espera de nosotros? Desde que aceptamos, Dios está esperando a qué hora vas a dar el cambio, a qué hora te vas a dejar moldear. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses y es la misma persona. No queremos cambiar. Entonces es necesario que cambiemos, gloria a Dios. Ese era el punto número 3. Número 4. Número 4. Seguir las reglas aceptadas de interpretación. Pastor, ¿pero cuál es eso? Bueno, aquí va. Te doy la explicación. El estudio de la Biblia puede ser una tarea monumental o grande o fuerte o imposible para muchas personas. Pero la Biblia, hermano, fue escrita originalmente, en primer lugar, en hebreo, en griego, en latín, y en un periodo de 1500 años. Este libro sorprendente incluye varios estilos de escritura como historia, poesía y revelación profética. Trae una gran bendición la palabra del Señor. Muchas veces nosotros no queremos entender eso. Dios te está llamando a que seas un profeta, a que seas un evangelista, a que seas un pastor, a que seas un ministro, que te prepare para cuando tu pastor marche con el Señor. Dios levanta a un Josué allí. Para eso nos preparamos. La Biblia trata de variedad de temas, hermanos, que se entrelazan entre sí, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Gloria sea el nombre del Señor. Que representan nuestras ideas, aunque pueda ser leída de pasta a pasta. No todos sus libros están en orden cronológico. Muchas veces tenemos que entender ese plan. Por eso el punto número 4 es seguir las reglas de
las reglas aceptadas de interpretación. Entenderla así como está, aceptarla como está. Gloria a Dios. Algunos libros se refieren al pasado, otros al presente y otros al futuro. La Biblia es presente, es pasado, presente y futuro. Hay muchas profecías que ya se cumplieron, pero están ahí. Gloria a Dios. Y algunos se refieren a los tres aspectos: futuro, pasado, presente y futuro, en un solo tema. Hallar el sentido de semejante complejidad y tener una perspectiva clara de lo que Dios está tratando de comunicarnos es un desafío para toda la vida. Sin embargo, tantos los principiantes como los eruditos están sujetos a algunas reglas de interpretación literarias, entre los que se incluyen las siguientes palabras. La número 5. La Biblia se interpreta a sí mismo. Sí, mi hermano, completamente. La interpretación de la palabra es ella misma, pero el entenderla es de nosotros. ¿Sí o no? El entenderla es de nosotros. La interpretación de la palabra se la da ella misma. Y le voy a explicar por qué. Algunos y algunas personas se complican la vida, poderlo decir de esa manera, que dicen: yo leo y leo y leo y no entiendo la Biblia, hermano. Porque la Biblia hay que leerla con entendimiento. Si no la leemos con entendimiento y sabiduría, no la vamos a entender. Hagamos un esfuerzo por entender el contexto. El contexto. Tengamos en cuenta el momento histórico. Tengamos en cuenta quién es el autor. Hay mucha gente que comienza, agarra un tema, por ejemplo, yo voy a hablar del velo. Y comienza a hablar del velo, del manto que usan algunas hermanas. Y después termina hablando del Espíritu Santo. Y terminó hablando de los zapatos. Terminó hablando. Porque no tienen un entendimiento de cuál es el momento histórico de lo que vamos a hablar. Y quién es el actor de esa conversación que un profeta tuvo con él, o el profeta tuvo con Dios, o Dios con el profeta, o el profeta con la iglesia. El tiempo histórico y la historia que se está platicando. ¿Y por qué se platicó esa historia? Eso es escudriñar las escrituras. Por eso es que hay mucha gente engañada en estos tiempos. Hay muchos cristianos celebrando Navidad porque hay pastores que le han dicho: es que la Navidad viene de natividad. Y hay mucha gente que para el día en enero, ahí van y regalan regalo a los niños por los regalos que le llevaron al pesebre al Señor. Y la Biblia no dice que cuando llegaron a la casa llegaron los magos, no llegaron al pesebre. Y a la gente le han metido el veneno en la cabeza que los magos llegaron al pesebre, porque no tenemos el momento histórico ni sabemos el autor. Y la audiencia y el típico que se está discutiendo, tenemos que saber todas estas cualidades y cómo fluyen las ideas y el diálogo del mensaje que estamos dando. ¿Lo hemos entendido? Hay mucha gente que dice: hermano, voy a predicar, no he estudiado, no me he preparado, pero voy a predicar a ver qué me sale, hermano. Mejor es que se siente, que lea, estudie, le ore a Dios y coja doctrina. Porque después terminan caídos.
Porque todo tiene su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo. Gloria a Dios. Cada mensaje tiene una historia. Cada mensaje tiene un actor. Cada mensaje tiene una audiencia. Cada mensaje tiene un tópico. Cada mensaje tiene un discutiendo. Y todo mensaje tiene una idea y un diálogo que están fluyendo. Y eso es lo que vamos y queremos y debemos entender. Tratemos de evitar leer un significado en una palabra o pasaje que no esté respaldado con el contexto de la palabra. Eso es bien importante. Si no tenemos un contexto basado en la Biblia, es mejor decir yo no puedo predicar todavía. Quiero prepararme, estudiar, escuchar, llenarme de conocimiento. Y después, cuando la oportunidad me llega, la hago en el nombre de Jesús. Otra forma que podemos hacer es leemos todas las escrituras referente a un tema en particular, no solo aquellos que parecen respaldar el punto de vista. No solamente eso, hermano. Tenemos que leer todo el fundamento, todo lo relacionado con esa historia, para poder entender el concepto de lo que deseamos hacer. Gloria a Dios. Yo sé que los que van a ver este video les va a gustar. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, y se lo voy a leer. Se lo voy a leer, mis hermanos, para que, ¿verdad? Dale allí. Segunda de Pedro 1:20. Dice la Biblia: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Cómo comienza? Entendiendo. ¿Qué pasa cuando yo no estudio toda la porción y le oro a Dios y sigo leyendo? Entre más yo leo esa porción, más yo voy a saber lo que yo voy a hablar. Más yo voy a saber lo que yo voy a hablar. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Yo le oro a Dios. ¿Cuándo? Escudriño la palabra. ¿Cuándo? Me aparto de las cosas malas que son idolatría y un sinfín de cosas que estorban la vida espiritual del hombre. Utilicemos las escrituras más claras para interpretar aquellas más difíciles cuando sean aplicables. Nunca lo hagas de forma inversa. Nunca. Nunca. Siempre tratemos de hacer las cosas como son. No se conforme con aceptar las contradicciones aparentes. Tratemos de buscar explicaciones en las escrituras para resolver los conflictos potenciales entre dos o más pasajes de la palabra del Señor. Tratemos, hermanos. Tratemos de meternos, de enfocarnos
en esta bendita palabra. La palabra de Dios nos llena, nos nutre, nos fluye, nos hace crecer. Por eso hay mucha decadencia espiritual en estos últimos tiempos. Mucha decadencia espiritual. Gloria a Dios. Es bien difícil poderlo entender, pero es la realidad. Es por eso que hay mucha gente, muchos pastores no enseñan esto. Hay muchos pastores que no están enseñando cómo entender la palabra del Señor. Porque saben que si un hermano de la iglesia entiende esta palabra, entonces cuando el pastor está predicando, el hermano sabe de lo que se está hablando. Dios bendiga a la hermana Dili y Dalia León García. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dice la Biblia acá en Juan 10, 35. Del 34 le voy a leer y 35. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y dice el 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Oiga esto. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Hay mucha gente que se molesta con este tema, pero en realidad Jesús fue el enviado, dice la Biblia, por amor. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no lo envió Dios a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, o para que el mundo sea salvo por él. Dios, el propósito de Dios es que nosotros entendamos la palabra para poder crecer. Amén. Número 6. Número 6. Estudie tanto el Código Testamental y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Ambas secciones, hermanos, de las Escrituras están ligadas de manera inexplicable, tanto a nivel histórico como teológico. De hecho, en el Nuevo Testamento se citan cientos de frases del Antiguo Testamento. Para entender completamente lo posterior es necesario tener en cuenta lo anterior, o sea, texto y contexto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay muchas congregaciones que dicen que el Antiguo Testamento fue para la iglesia primitiva, pero yo te digo hoy que ambas cosas te son importantes, que usted las conozca y las entienda para que usted pueda vivir. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17 dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Oiga la palabra útil. Para enseñar. Lo que yo estoy haciendo en este momento tal vez para uno será una burla, pero lo que yo estoy haciendo es enseñando la palabra del Señor. Dios bendiga a la hermana Emisela González. Que el Señor la bendiga. Gloria a Dios. Entendamos. Útil. Toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, respeto y obediencia a la palabra. Y hay mucha gente que está en la iglesia, hermano, y no le ponen no le ponen atención a la palabra del Señor.
Gente mascando chicle, gente a la hora de la predicación van para el baño, gente a la hora del mensaje le suena el teléfono, se salen para afuera de la iglesia. Esa es una falta de respeto a Dios, no el que está predicando ahí, a Dios. Cuando uno ama a alguien, lo respeta. ¿Y cómo uno se da cuenta que alguien no ama a Dios? Porque no lo respeta. A la hora de los cantos se van a hablar por teléfono. A la hora del mensaje están dormidos. Ya tienen el espíritu de estupor. La iglesia del Señor tiene que estar fuerte, vigilante, creciendo. Y dice la Biblia, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. Posiblemente usted pueda leer, pueda escuchar este video, pero al escucharlo usted se va a dar cuenta lo importante que es entender la palabra del Señor. Número 7, el último punto. Si tienen alguna pregunta, hágala. Y aquí tengo la Biblia. Aquí la tengo. Gloria a Dios. 7. El punto número 7, o sea, son 7 consejos que le estoy dando. Utilice los recursos adecuadamente para que usted pueda entender lo que usted está leyendo. Utilice los recursos adecuadamente. Use una concordancia para identificar las palabras originales en hebreo o en griego del texto, pero no los traduzca al español, porque ahí está un problema grande. Si usted lo entiende, entiéndalo, pero cuando usted lo traduce al español son palabras diferentes, con diferentes visiones, diferentes o un diferente contenido. Usemos un diccionario bíblico cristiano 100%, no el Arusa, no cualquier diccionario del mundo, hermano. Usemos un diccionario bíblico o guía de palabras de estudio. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si ve esto, todas las Biblias lo traen. Una llamada concordancia. Cuando nosotros aprendemos a estudiar la concordancia, entonces usted entiende la concordancia, usted va a poder entender, sacar un mensaje. Va a entender un mensaje. Un mensaje tiene el momento histórico. Un mensaje tiene el actor. El mensaje tiene una audiencia, un tópico. Amén. Una discusión, una idea, un diálogo, un trasfondo bíblico. Por eso está el tema, el texto, contexto, preguntas y respuestas a continuación. Es un guión, es un mensaje que usted lo tiene que llevar aquí y aquí, porque Dios se lo ha dado. Cuando lo sacamos y usamos la Biblia como la base fundamental para poder crecer. Otro consejo: compare diferentes traducciones de la Biblia. Yo tengo Biblia Testigos de Jehová, tengo la católica, la original. La original. Tengo el libro del Mormón. Tengo la Reina Valera Arcoíris. Tengo la Reina Valera 1969, 1960, 1959. Tengo la Towson. Tengo un estante lleno de Biblias.
Y tengo los diccionarios, los dos, el hebreo y el griego. Los dos. Y tengo la Biblia en latín. Porque me gusta estudiar, me gusta saber. ¿Para qué? Para poder ir al cielo, para que ninguno de los falsos profetas o falsos ministros o lobos vestidos de oveja me vaya a querer engañar. Yo puedo escuchar lo que ellos dicen, pero no practicar lo que ellos practican. Eso me hace sabio. Eso quiere decir que el fruto del entendimiento está ahí. Compare diferentes traducciones de la Biblia para ver cómo los eruditos han traducido ciertas palabras o frases o sermones calculándose, y no asumamos que todas las interpretaciones son correctas. No. Usted no puede comparar esta Biblia con el libro del Mormón. Usted no puede comparar esta Biblia con la Biblia del testigo de Jehová. A ellos le han quitado que el infierno no existe. En primer lugar, hay muchos temas de dónde traer buenas enseñanzas, hermano. Otro consejo más. También debemos comparar diferentes comentarios para aprender acerca de varias perspectivas de la Biblia que existen. Seamos cuidadosos y no asumamos que cualquier perspectiva es correcta sin antes compararlas con las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre es importante tomar nota que puedan ayudar más adelante en su estudio o análisis del mensaje que usted está teniendo. Y el último consejo: cuando nosotros aplicamos estos principios básicos de estudio de la Biblia, apliquémoslos a nuestra vida primero. No estudie la Biblia para ir a golpear a otro hermano. No estudie la Biblia. Si usted vio un hermanito que anda en pecado, no estudie la Biblia para irle a pegar y a terminarlo de matar. Vaya, bótese de rodillas, clámele a Dios y dígale: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Cuídeme, ayúdeme, Señor, deme el entendimiento, deme la sabiduría para poder entender cuál es su propósito en mi vida. Entonces seremos capaces de entender más claramente lo que Dios nos quiere enseñar acerca de cómo vivir tanto ahora como eternamente. Gloria a Dios. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros aprenda mucho más de su santa y bella palabra. Último consejo: técnicas para sacar un estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Póngale atención. ¿Tiene lápiz? Corra a buscarlo. ¿No tiene papel? Corra a buscarlo. Le voy a dar un consejo. Técnicas para sacar un estudio de la palabra del Señor o de la Biblia. ¿Verdad? Todos le entendemos la Biblia. Gloria a Dios. Técnicas para sacar un estudio de la palabra del Señor. Con esto yo voy a terminar y espero que Dios me lo bendiga. Pero falta unos minutos más. Número 1. Usar una Biblia de estudio. Número 2. Usar un diccionario bíblico para todas las referencias, juntamente con una concordancia bíblica cristiana, 100% cristiana, sin enciclopédicas, porque las enciclopédicas ya van relacionadas con los diccionarios mundanos. Número 3. Consiga una libreta de apuntes para el estudio. Número 4.
Anote cosas importantes que te llamen la atención en tu vida y que estén plantadas en la Biblia. Amén. Número 5. Utiliza todas las referencias de la página de la Biblia relacionadas con el texto para que te lleven al contexto. Bueno, se lo explico más fácil. Cada pregunta tiene una respuesta en la Biblia. Cada pregunta tiene una respuesta. Amén. Cuando yo digo contexto, es una pregunta. Cuando yo digo contexto, cuando yo digo texto, es una pregunta. Cuando digo contexto, es una respuesta a la pregunta, al texto. 6. Siga las referencias de la Biblia y de tu diccionario bíblico. Número 7. Es importante no estar distraído en el estudio. 8. Siempre escribe un diario de estudio. Un diario de estudio. Y la número 9. Terminar con una oración para darle gracias a Dios por ese tiempo. Así como lo hiciste al principio, vas a terminar al final. Vas a pagar. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, apago teléfono, apago todo y me quedo en pleno silencio. Me pongo en la mano de Dios, me unjo con mi aceitito, me unjo mi gargantita, mis manos, porque van a tocar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Terminar con esa oración dándole gracias a Dios. Y recuerda que la seriedad y honestidad es importante en la vida. Trata siempre la Biblia con amor, con rectitud, con seriedad y respeto. ¿Por qué debo hacerlo? Porque la palabra es vida, es poder, es amor. Y ella puede cambiar tu vida de cualquier persona. Ella puede cambiar la vida de cualquier persona que viva en esta tierra. Gloria a Dios. ¿Cómo es un diario de estudio? Se lo voy a enseñar. Mira usted esta libreta. Aquí en unas letritas pequeñas dice libreta